En Argentina hubo presidentes que gobernaron durante 10 años. Otros no lograron terminar su mandato. Hubo un piloto de tormentas que asumió en medio de una crisis y consiguió estabilizar el país. También un presidente que llegó con apenas el 22% de los votos y terminó siendo uno de los más poderosos de la democracia reciente. Y hasta un momento en el que el país tuvo 5 presidentes en apenas 10 días. ¿Cómo puede ser que un país con un sistema presidencial de los más concentrados del mundo produzca una y otra vez gobiernos tan frágiles? En el video anterior vimos por qué el presidente argentino concentra tanto poder. Pero hoy vamos a responder la otra mitad de esa historia. Porque la Constitución indica qué herramientas tiene un presidente, pero es la historia la que muestra si realmente puede usarlas. Cuando pensamos en un presidente poderoso, tal vez imaginamos que ese poder comienza el día de la Asunción. Sin embargo, los presidentes más influyentes no empezaron a construir poder cuando asumieron, sino que llegaron al gobierno porque empezaron a construir poder antes. Julio Argentino Roca entendió que gobernar un país recién unificado requería mucho más que ganar una elección. Había que construir una red de acuerdos con gobernadores, dirigentes provinciales y sectores políticos capaces de sostener un proyecto común. Su fortaleza no estaba solamente en la presidencia misma, estaba en la coalición que había logrado construir antes de llegar a ella. Pero hay otra forma de construir poder. A veces no ocurre antes de asumir, ocurre en el medio de la peor crisis imaginable. Carlos Pellegrini asumió la presidencia tras la renuncia de Miguel Juárez Celman, en medio de una profunda crisis política y económica. Sin embargo, reorganizó las finanzas públicas, recuperó la confianza e impulsó la creación del Banco Nación. La historia lo recordaría como el piloto de tormentas. Su caso demuestra que una crisis no siempre destruye el poder, también puede convertirse en la oportunidad para construirlo. Y hay un tercer ejemplo que rompe con una idea más o menos instalada en el sentido común. La idea de que el poder depende de la cantidad de votos obtenidos. Néstor Kirchner asumió la presidencia con apenas el 22% de los votos. Muchos pensaban que sería un presidente condicionado por Eduardo Duhalde, pero ocurrió lo contrario. En pocos años desplazó a su antiguo padrino político, renovó la Corte Suprema y reconstruyó la autoridad presidencial en un país que todavía buscaba salir de la crisis de 2001. El crecimiento económico lo favoreció, pero su poder también fue el resultado de decisiones políticas, construcción de alianzas y liderazgo. Los votos pueden explicar cómo se llega al gobierno, pero no siempre explican el poder que un presidente logra construir. Roca, Pellegrini, Kirchner. 3 presidentes, 3 momentos muy diferentes entre sí, pero un rasgo en común. El poder nunca empieza cuando se asume la presidencia, comienza a construirse mucho antes o se construye gobernando. Pero también hay que decir lo siguiente. La forma de hacerlo fue cambiando con el paso del tiempo. Durante buena parte del siglo XIX, el poder se apoyaba en acuerdos entre gobernadores y dirigentes, pero el siglo XX cambiaría esa lógica para siempre. Las fuentes del poder fueron cambiando con la sociedad argentina y entender esos cambios también nos ayuda a comprender por qué algunos presidentes fueron bastante fuertes y otros no tanto. Con la ley Sáenz-Peña, el voto adquirió un papel mucho más importante y las mayorías comenzaron a convertirse en una nueva fuente de poder. Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente que entendió esa transformación. Su liderazgo ya no dependía solamente de acuerdos entre dirigentes, también descansaba en una relación directa con amplios sectores de la sociedad. Pero esa legitimidad popular tampoco garantizaba el éxito. Un presidente podía ganar elecciones y aún así perder el poder. La crisis mundial de 1929 golpeó duramente a la economía argentina.
el gobierno de Irigoyen comenzó a debilitarse y crecieron las tensiones con la oposición y sectores militares. En septiembre de 1930 fue derrocado por el primer golpe militar de la historia argentina y algo quedó claro desde entonces. Los votos abrían la puerta al poder, pero no bastaban para conservarlo. Juan Domingo Perón comprendió que ganar elecciones no era suficiente. El poder necesitaba también organizaciones capaces de sostenerlo. Por eso fortaleció el vínculo entre el Estado, el partido y los sindicatos, construyendo un movimiento político que sobrevivió incluso después de su derrocamiento. Su caso demuestra que el poder no depende solamente del respaldo electoral, también necesita estructuras capaces de defenderlo. Las fuentes del poder fueron cambiando con el paso del tiempo para los presidentes argentinos. Primero fueron los acuerdos entre élites, después el apoyo de las mayorías a través del voto, luego las grandes organizaciones sociales y políticas, y hoy en día también juegan un rol importante las redes sociales. Pero ninguno de esos factores por sí solo alcanzó nunca para sostener a un gobierno, porque construir poder es una cosa, pero conservarlo es otra. Entonces nos planteamos un interrogante. Si construir poder es difícil, ¿cómo es que un presidente empieza a perderlo? Ningún poder es permanente y los presidentes no suelen perderlo de un día para otro. Primero suelen perder apoyos, después capacidad de decisión y por último aparece la crisis que todos solemos recordar en algunos casos. Perón había construido una de las estructuras de poder más sólidas de la historia argentina, pero durante su segundo mandato ese equilibrio comenzó a romperse. La economía dejó de crecer como en los primeros años, aumentaron los conflictos con la iglesia y parte de las Fuerzas Armadas empezó a conspirar contra su gobierno. El golpe de 1955 fue el desenlace, pero el desgaste había comenzado mucho antes. Décadas más tarde, otro presidente llegaría con una enorme legitimidad al gobierno, pero enfrentaría un problema que ya había aparecido varias veces en nuestra historia: la economía. Raúl Alfonsín asumió la presidencia encabezando el regreso de la democracia. Su liderazgo parecía incuestionable, pero tuvo que lidiar con una economía y un contexto político profundamente inestables. La hiperinflación, los levantamientos militares y los conflictos sindicales fueron reduciendo cada vez más su margen de acción. En 1989 decidió adelantar la entrega del poder porque buena parte de su capacidad para gobernar ya se había erosionado. Perón y Alfonsín llegaron al gobierno en contextos diferentes, pero muestran algo parecido. La legitimidad puede permitir acceder al poder, pero conservarlo depende de un delicado equilibrio entre economía, alianzas políticas y apoyo social. Cuando esto comienza a resquebrajarse, el poder comienza a desaparecer. Hubo presidentes que perdieron su apoyo electoral, otros que debieron afrontar graves crisis económicas, otros que vieron romperse sus alianzas políticas. Pero hubo un momento donde todo eso pasó al mismo tiempo. El caso de Fernando de la Rúa nos ayuda a entender mejor que ningún otro qué significa realmente perder el poder. Durante los años 90, Carlos Menem mostró otra fuente de poder que ya había aparecido en distintos momentos de la historia argentina: la estabilidad económica. La convertibilidad redujo la inflación, fortaleció al gobierno y amplió enormemente su margen de acción. La reelección de 1995 fue, en buena medida, la expresión política de ese proceso. Pero esa fortaleza también dependía de que ese equilibrio económico pudiera sostenerse. Y cuando ese equilibrio se rompió, también empezó a romperse el poder presidencial. Fernando de la Rúa llegó al gobierno prometiendo corregir los problemas que había dejado la administración de Menem, sobre todo en relación a la convertibilidad. Pero muy pronto comenzaron a desaparecer los pilares que sostenían a su gobierno.
La coalición se fracturó con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. La economía siguió deteriorándose, el desempleo aumentó y la deuda creció. El corralito terminó de quebrar la confianza de gran parte de la sociedad. Los gobernadores comenzaron a tomar distancia y el gobierno perdió la iniciativa política. El 20 de diciembre de 2001, Fernando de la Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Aquella imagen quedó grabada en la memoria colectiva, pero el helicóptero no explica la caída, fue solamente la consecuencia visible que había comenzado mucho antes y que llevó al colapso de su gobierno. No existen presidentes fuertes solamente por las atribuciones constitucionales o presidentes débiles porque deban atravesar una crisis económica. Lo que tenemos a lo largo de la historia argentina fueron gobiernos capaces o incapaces de mantener en equilibrio las distintas fuentes de poder. Roca nos mostró que el poder se construye con alianzas. Pellegrini que una crisis también puede fortalecer un liderazgo. Irigoyen que las mayorías cambiaron la política argentina. Perón que el poder también necesita organizaciones capaces de sostenerlo. Menem que la estabilidad económica puede ampliar enormemente el margen de acción de un presidente. Kirchner que un liderazgo puede construirse incluso desde una posición aparentemente débil. Y de la Rúa que cuando todas esas fuentes del poder colapsan al mismo tiempo, ni siquiera la presidencia alcanza para sostener un gobierno. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo. Te invito a pasar por el primer video acerca de qué le da poder a un presidente argentino y nos vemos en una próxima entrega.